asuntos de seguridad nacional. En ese sentido, estableciendo también, de cierta manera, la definición de censura, la cual ya es distinta a la que nosotros queremos introducir de regulación y no queremos que se preste a mala interpretación por la bancada pues contraria, la cual es suprimir lo que es la expresión de cada uno de los ciudadanos, persona jurídica, ya sea civil o física, en lo que es las bases de sus derechos que el Estado les ofrece. No estamos hablando de una censura, hablamos de una regulación para que exista un rol del Estado que pueda garantizar que estos ciudadanos no se vean afectados. Podemos también hablar sobre la vocación de periodista que nuestra Constitución claramente vela, acerca de lo que es la ética y la moral que se expresa en el artículo 49 y en la ley 53-98, en la cual se establece lo que es la difusión de informaciones esenciales para el Estado y la gran importancia que esto tiene en lo que es la repercusión de asuntos de seguridad nacional. A su vez, podemos citar ejemplos de otros países como España y la Unión Europea que han sometido en favor pues, de la información y una campaña en contra de la desinformación, lo que es la viabilidad de un modelo democrático que es un bien superior a la protección de los bienes colectivos. De cierta manera, estamos de esta manera estableciendo de que se deben establecer mecanismos, no son solo nacionales, sino internacionales, que puedan velar porque la información que llegue a cada uno de los hogares de los ciudadanos y la población internacional sea verídica y objetiva, incluso extrapolando la situación nacional en el artículo 53 de nuestra Constitución, que establece el derecho de todo ciudadano a una información objetiva y veraz que el Estado debe proporcionarle a través de medios oficiales. A su vez, podemos ver las campañas implementadas por la Organización de las Naciones Unidas ante pues, el hashtag Hasta una pausa, el cual, mediante la campaña Verify, va con el objetivo de que toda persona con respecto específicamente al COVID-19 pueda determinar la realidad y la veracidad de toda información relacionada a esta pandemia que ha cobrado la vida de millones de personas a partir del mundo. Con las propias palabras de la Coordinadora de las Naciones Unidas de Comunicación Global, nos encontramos ante una nueva pandemia, y esta pandemia es la desinformación, que ha causado la pérdida y la muerte de miles de ciudadanos a nivel mundial, y los cuales no han sido regulados por el Estado Dominicano, y hemos visto diferentes expresiones como fue el establecimiento del toque de queda, donde surgió un gran desconocimiento por la población en el sentido de que no se estableció y no hubo una regulación para que la información llegara veraz a las casas, y se pudo ver una mala administración y mala regulación por el desconocimiento de la población ante estas medidas. Son muchas las causas las cuales nosotros queremos desarrollar a partir de nuestras intervenciones, por las cuales es necesario que exista un modelo de regulación a este pues, flagelo que constituye la desinformación en nuestro país, incluyendo incluso las fake news, como se pueden categorizar noticias falsas, que pueden causar grandes repercusiones. Nos gustaría también citar las palabras de la propia vicepresidenta del Reino de España, la cual habla específicamente acerca de la importancia de salvar la democracia en el reino de las mentiras, los cuales podemos verlo involucrado en cada una de las acciones que tenemos en ese sentido y que se pueden involucrar de cierta manera en cada uno de nuestros aspectos de las vidas cotidianas. Queremos dejar algo muy en claro antes de terminar, y es que aquí estamos hablando de un sistema que se va a establecer para salvar miles de vidas de dominicanos y dominicanas que día a día se ven mal orientados por desinformación por parte de los medios de comunicación, y que el Estado ha mostrado una inacción ante lo que es una postura de no reversión hacia lo que es la desinformación, como podemos ver en diferentes modelos internacionales, los cuales radican en la importancia y el deber que tiene el Estado, según nuestra Constitución, a velar por la seguridad y la preservación de la vida de nuestra ciudadanía. Muchas gracias. Hay un punto, estimado, de parte del juez. Disculpe, juez, se refiere a una pregunta porque creo que incluso el tiempo se ha acabado y estuve chequeando y no vi pues alguna pregunta que quisieran establecer. Uno de los jueces le pidió sí, un punto. No, pero fue casi a proximidad del minuto 5, entonces ya después que pase el minuto 5 no puedo realizarlo.
Por favor, el primero en contra. Vamos a hacerlo automático. Luis Buenas Domínguez. noches. Lo primero es en decir que nuestra casa está completamente en contra de la regulación por parte del Estado de la libertad de expresión, y es debido a que en el artículo 7 de nuestra Constitución dice que la República Dominicana tiene un sistema democrático y es unitaria para garantizar la dignidad de las personas y también el acceso a los derechos fundamentales, lo cual también se ve reflejado en el artículo 49, donde dice que cada persona tiene derecho a expresar libremente sus opiniones, deseos y pensamientos por medios libres sin que pueda antes establecerse alguna censura previa. El queridísimo compañero de la otra bancada básicamente basó su argumento completo en que el Estado o un país se puede ver afectado gravemente por la desinformación, y se basó en eso, tomando para su conveniencia el artículo 49, donde dice que cada persona, ¿verdad?, puede tener acceso a la libre información, pero él no planteó el acápite que está más para abajo, que básicamente dice que no importa, ¿verdad?, si un medio o alguna persona por usar la libertad de expresión de manera incorrecta pone en peligro la seguridad de la nación, entonces simplemente va a ser sancionado. Para eso está el derecho a réplica. Entonces, la libertad de expresión es la que nos garantiza a nosotros poder asegurar lo que la misma Constitución establece, y es que es democrática, o sea, es gobierno del pueblo. Y si nosotros no podemos denunciar las injusticias y todo ese tipo de cosas, y tampoco criticar el desempeño o las acciones del gobierno, nosotros no podemos, habría un desequilibrio en la Constitución Dominicana, y se deberían de modificar varios artículos que garantizan los derechos fundamentales, y también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque si no puedo criticar que el Estado abrió un hospital y para mi gusto, según mi opinión, no cumple con las características que debe decir constitucionalmente, es decir, cumplir con el bienestar de las personas y la salud, entonces ese derecho fundamental que debe garantizarme la Constitución, entonces queda anulado. Asimismo con la educación y un sinnúmero de derechos más, y por eso nosotros consideramos de que es tan necesaria, no solamente el día de hoy, sino desde la fundación de la República Dominicana, la libertad de expresión en todo su sentido, porque ella es la que garantiza el orden y el buen funcionamiento de todos los derechos fundamentales dentro de nuestra querida Constitución, y por eso nosotros consideramos que el Estado no debe de regular la libertad de expresión simplemente con el objetivo o con la excusa de que hay una desinformación que puede poner en peligro la seguridad dominicana, y solamente debe sancionar, como lo dice la cápita más para abajo, las personas o los diferentes medios que utilicen la libertad de expresión para causar caos o afectar de alguna manera a la sociedad dominicana. Sobre su punto. Es cuanto. Bien. Usted ha mencionado bien el artículo 49. Mi pregunta va directamente sobre el párrafo de ese artículo 49, donde habla de que el derecho a la libre expresión se debe ejercer respetando el derecho al honor, la intimidad, la dignidad, la moral de las personas y el orden público. ¿Acaso la seguridad de las personas, acaso la dignidad y la desinformación que puede causar muerte no altera el orden público, ni la dignidad ni el honor de las personas? ¿Es cuando? Sí, altera la dignidad, el honor y la seguridad de las personas, pero el acápite más para abajo simplemente resuelve ese gran problema, supuestamente, con la sanción, con el derecho a réplica que tiene el mismo Estado Dominicano de establecer el castigo que considere necesario por poner en peligro la seguridad de su población. Pregunta de seguimiento. Lo que usted acaba de mencionar no es una regulación de la libertad de expresión. La libertad de expresión Lo que usted no acaba es una de regulación mencionar de la libertad de expresión, debido a que el motivo por el cual el Estado se vería en la obligación de sancionar a una persona por hacer, básicamente, desinformar y causar caos en la población, es, ¿verdad?, ese mismo de hacer valer su derecho, y el derecho mismo de que contempla el derecho a réplica dentro de la Constitución. No se puede usar uno y obviar el otro. Ambos acápites van dentro del mismo capítulo, dentro del mismo artículo.
Una pregunta. Sí. Antes pues de continuar, claramente la pregunta fue establecida antes del tiempo y es pues en su argumento habla acerca del artículo 7 que establece el rol del Estado para satisfacer claramente cada uno de los derechos y las necesidades del pueblo. ¿Acaso no es como establece el artículo 53 de la misma Constitución un derecho que cada ciudadano tenga acceso a información objetiva y veraz? Sí. Cada ciudadano, como dice el artículo 53, debe tener acceso a la información, pero también deben respetárseles cada uno de sus derechos fundamentales y el hecho de regular la libertad de expresión pone en peligro los derechos antes mencionados y causaría un equilibrio en la Constitución debido a que no se podría criticar las injusticias ni tampoco el mal desempeño de las instituciones a través de, ¿verdad?, de nosotros. Por eso no se podría garantizar el derecho a la educación, a la salud y todo ese tipo de cosas. Muchas gracias. Siguiente orador. Ok. Bueno, nosotros somos parte de la bancada que está a favor de que se regulen los medios. Y continuando, también quería decir que, aunque sea claro que la libertad de expresión también lo ampara la ley 6132, la cual es un derecho de todos los ciudadanos, los medios son y deben de seguir siendo regulados. En República Dominicana está regulado bajo la ley 153-98, la puede buscar, 153-98, que es la que regula los medios de comunicación, ya que varios medios tienden a difundir informaciones falsas, a exagerar o sacar de contexto informaciones, lo cual causa un problema gigante para la mentalidad humana, las cuales más que nunca en estos momentos incluso de pandemia necesitan de estos momentos vías de informaciones confiables para no causar problemas de entendimiento a la persona, a los ciudadanos quienes son los que consumen la información. Asimismo, los medios digitales, los cuales por entretener también o hacer reír a muchas personas, confunden y dañan la postura y pensamientos de otros. Se les conoce también como los fake news. Partiendo desde ese punto, cabe destacar que cuando expreso este argumento, no es basándome en un tema en general de lo que en sí son las restricciones de los derechos de los medios, porque sabemos que también existen leyes de que en las cuales se pueden en las cuales se puede dar la libre difusión del pensamiento. Pero así como deben hacerlo de manera, así como ellos deben de informar, deben de hacerlo de manera responsable y justa y publicar lo que debe de ser publicado, no haciendo informaciones fuera de lo común, tal vez para llamar la atención o estar dentro de la palestra comunicacional principal en algún país. Usted hablaba mucho, estimado, usted recalcaba acerca de que en los sistemas democráticos es muy importante la libre expresión. Pero ¿de qué sirve tener una libre expresión cuando esta, en vez de solamente beneficiar a unos, daña a otros? Y se supone que una de las bases de la democracia es que todo sea en conjunto. O sea, que todas las personas sean tomadas en cuenta y que la libre expresión sí sea regulada, pero de una manera en la que todos puedan alzar su voz, pero de una manera que no afecte a otros. También hablaba usted acerca de que la Constitución se debería de modificar, pero cuando se modificaría, si se modificaría, se estaría haciendo para beneficio de un grupo, lo cual lo único que tienden es a difundir informaciones las cuales no van para nada. Sí, señor juez, Emmanuel. No, sí, yo era siendo enlace de Migdio, que quiere hacer una pregunta. Sí. ¿No cree usted que el tener el derecho para libertad de expresión nos tiene que preparar inherentemente para ser ofendidos? Esto lo parafraseo del gran psicólogo y filósofo canadiense Jordan Peterson. ¿Me la puede repetir? Hay tiempo, no hay problema. Que si pero dígalo no cree, un poco más lento. Ok, que si no cree usted que el hecho de que se tenga libertad de expresión nos tendremos que preparar inherentemente para que nuestras emociones sean ofendidas. Es que no Porque es eso que, ok, respondiendo a lo que usted decía, es que no es que las emociones sean ofendidas, sino que esas emociones que usted trata de difundir pueden dañar la mentalidad de otro. Y se supone que si nosotros vivimos en un estado el cual es, o usted vive en lo que es en sociedad,
se supone que usted va mediante al interés común también. O sea, que también es algo que también pueda beneficiar a los demás. Usted no puede, por ejemplo, salir a difundir una información porque ese sea su pensamiento, pero a la vez puede hacer algo incorrecto. Así que no es solamente de prepararse o de ser ofendido. Tengamos eso en cuenta. Ok, está bien. Pero otra pregunta, si me permite. ¿No cree Sí, sí. usted que la base de la democracia, del sistema democrático en que vivimos, es el hecho de que podamos participar constantemente de una dialéctica? Aún así, la otra persona o las otras personas digan cosas que son meramente falsas. Ok, entonces, es verdad que los estados democráticos sí es lo correcto, tener el libre pensamiento, la libre difusión de la información, pero esta obligatoriamente debe de ser regulada, porque si no, esta va a dañar el interés común, porque democracia no es solamente decir lo que tú quieras y que tú tienes la libertad de decirlo. Hay que destacar eso. No es que solamente sí, no estoy de acuerdo con esto, esto y lo otro, por esto y esto y lo otro, sino que esto vaya al interés común y que sea algo razonable, porque hay personas que incluso saltan con unas informaciones las cuales no son correctas. Entonces, ya no puedo permitir más preguntas. Entonces, acabando con lo que decía mi argumento, es muy importante basarse en los temas legales que incluso hay en la República Dominicana, incluso a nivel mundial, que se están regulando y deben de ser reguladas, porque se supone que el principal objetivo de los medios de comunicación es difundir información, pero comunicar no es desinformar. Comunicar es dar verídicamente y justamente a las personas la información correspondiente en una X situación. Que quede claro. Acabé. Muchas gracias. Siguiente orador. Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos y estoy de la bancada en contra. Yo voy a ser medianamente breve y directo conforme a las intervenciones anteriores, debido a que hay algunos puntos que quiero llegar a tocar por el simple hecho de que hay puntos en común que muestran cierto nivel de flagelidad al momento de efectuarse. Y el primer punto que quiero aclarar sobre esto, dando referencia al primer orador, es que su comentario, su argumento, estaba basado principalmente en la obligación del Estado de transferir información verídica, legítima, etc. Claramente el Estado tiene el derecho, y no el derecho, sino el deber de transferir esa información. Pero eso no tiene que ser un motivo por el cual limitar al público de por sí. El Estado es el que tiene que cumplir dicha función. El pueblo como tal tiene la libertad de expresar lo que de por sí venga a la mente. Hay un montón de frases que no sé si se han dado a conocer ya al público, de que desde el momento que el Estado cohíba al pueblo de su libertad de expresión, deja de ser un Estado democrático. Y pondré los ejemplos tan simples como me sea posible. Las personas de por sí tienen la capacidad de hablar y de pensar, porque así se ha luchado durante un conglomerado de siglos, porque de por sí la voz de las personas es lo único que le da la capacidad de mostrarse ante el mundo como son y lo que ven. Desde el único momento desde el primer momento que el Estado empiece a delimitar la capacidad de las personas sobre lo que pueden pensar y no, existirá el caos. El Estado de por sí no actúa en contra de las personalidades que divulgan información falsa por un solo motivo. Y es que la información que ofrece un individuo a otro es libre. Y el Estado no tiene derecho alguno en limitar la opinión de otra persona. Sobre su Por punto. ende, es que el Estado nunca, diga. Sobre su punto, si me permite. Ajá.
El Estado no tiene derecho a limitar las informaciones que den las personas, según usted acaba de establecer. Pero, ¿dónde está entonces la Constitución donde dice que estas libertades de expresión, y algo que le repetí al anterior orador, pero parece que no van en coherencia los dos oradores? ¿Dónde está entonces lo del derecho al honor, la intimidad, la dignidad y moral, y sobre que esta información debe ser objetiva? Entonces, el Estado tiene o no derecho a limitar estas expresiones. Si me permite, caballero, desde un punto de vista, hay que ver las cosas de una forma objetiva, pero a la vez hay que verlas de una forma liberal. Porque si nos damos cuenta, cada persona es responsable de cada palabra que sale de sí. Y todo individuo es libre de aceptar o de negar la información que vaya a escuchar o transmitirnos. El Estado como tal tiene el derecho para ajusticiar a dicho individuo que considere que haya hecho algún mal a la población, pero no tiene derecho a callar la voz de ese individuo. Y eso está demostrado en la Constitución Dominicana, que la misma es... Sí. ¿Usted considera entonces que la justicia debe ser solo sancionadora o también debe ser preventiva? La justicia como tal no es solamente preventiva y sancionadora. Si los vemos desde un punto de vista general, la justicia, y no hablo ya de justicia, sino de leyes, porque todo ronda en base a las leyes, están hechas como el único... ¿Usted considera que debe ser solo sancionador o también debe ser preventiva? Ambas. Sobre ese punto. Diga. Sobre lo que decía anterior al argumento que de mi persona había salido en nuestro primer pues argumento, habla de que el Estado pues no tiene una excusa, la única excusa pues es simplemente librar a la población de la desinformación, pero no considera su bancada de que es la mejor excusa para pues regular la libre expresión de los medios, es salvar al pueblo y proteger el deber que tiene el Estado también para proteger la población. ¿No es esa la mejor excusa para regular un sistema? Disculpe. Velar por la garantía y garantizar los derechos de nuestra población. El Estado tiene el derecho de proteger a la población, pero no sobre su voz. El Estado tiene el derecho de velar porque cada uno de sus ciudadanos esté en plena seguridad de su salud ante el pueblo y demás. Pero lo único que el Estado no puede dar limitación es a la expresión del pueblo, porque el Estado no solamente es un conjunto de gobernantes o individuos que están arriba para dirigir, son entes que fueron seleccionados por voz propia. El Estado no es una extensión aparte de lo que es el pueblo y la voz de los individuos. El Estado es parte del mismo. Es decir, limitación de expresión. No limita solamente a individuos en específico, sino al mismo Estado. Por ende, es claro de que no hay que ver las cosas desde una perspectiva corta, sino una perspectiva abierta, donde lo que se ve no es simplemente las consecuencias negativas, sino los pros que generan los mismos. El mayor pro que tiene la libertad de expresión no es la información que se puedan dar o no. El mayor pro que tiene la libertad de expresión es el hecho de tener la capacidad de ser hoy. Su tiempo ha concluido, discúlpenos. Esto. Gracias. Vamos a escuchar el último orador de la bancada a favor. Bien. Yo simplemente voy a establecer los puntos claros y obvios de por qué nosotros hemos ganado este debate. En primer lugar, hemos estado debatiendo sobre dos temas diferentes que al parecer la bancada en contra está perdida, y es que ellos están hablando y hablaron en todos sus argumentos sobre censura, lo cual no es el caso. Aquí estamos hablando de regulación. Y el primero de nuestros debatientes habló y definió claro cuál es la diferencia entre regulación y censura. Pero para oídos de la bancada en contra, que al parecer no lo tuvieron claro, suprimir o modificar la parte que no se ajuste a determinados planteamientos políticos o morales de un Estado es la censura. Sin embargo, la regulación es poner en orden algo que no lo está. Y de eso que se trata, de poner en orden, de organizar aquello que está en contra de aquellos planteamientos que van específicamente en la Constitución.
El artículo 63, en su numeral 11, que mencionó la parte de nuestra bancada, habla de que los medios deben contribuir con la formación de nuestros ciudadanos. ¿Y de qué manera nosotros podemos formar a nuestros ciudadanos si no es con informaciones veraces y objetivas? Entonces lo que se trata es de regular, y no voy a plantear otro argumento, sino voy a dar las razones claras y, como dije, obvias de por qué nosotros hemos ganado este debate. Por otra parte, se utilizó mucho sobre los artículos de la Constitución, el artículo 7 de democracia, de la libertad de expresión, y consideramos que eso simplemente son argumentos vacíos porque no se respaldan con la... Sobre su punto. Sí, puede. Sobre su punto. Sí, puede. Una pregunta. Desde el simple hecho de que limiten que llegue una información u otra al público, no deja de ser libertad. Bien, me pregunta el mismo que aceptó de que la justicia debe ser preventiva. Entonces, cuando él dijo que la justicia debe ser preventiva, afirmó de que entonces debe regularse. Por otra parte, voy a responderle al mismo que apoyó nuestro argumento, sí, de que no se está censurando. No se está censurando. No, déjeme responderle que no le he respondido. Y no puede contraargumentarme, está contra el procedimiento. No se limita la expresión, porque simplemente se va a poner en orden aquellas informaciones que estén causando un daño. Por ejemplo, como cuando una persona de influencia, en el caso de Donald Trump, habló de que se debería beber cloro o el detergente que se debería beber para que las personas se curen de COVID. Muchas personas lo hicieron y muchas personas le fue mal. Entonces se debe regular para que el bien común, que de eso que se trata el Estado de Derecho, que se debe primar el bien común, sea salvaguardado. Entonces esos fueron los puntos en los que se basó básicamente nuestras intervenciones, de que misma campaña de la ONU... ¿Está hablando alguien? Okay. Sobre su punto. Sí, puede. Luis Alfredo o Emigdio, cualquiera de los... Bien, usted dice que sobre todos los derechos debe de garantizarse el de la información, pero ¿no considera usted que si se regula de alguna manera la libertad de expresión, entonces nosotros estaremos expuestos a recibir una información manipulada de parte del Estado según a su conveniencia para que nosotros no denunciemos y protejamos los derechos que se establecen en nuestra Constitución? Bien, ya si eso viene de parte de los medios de comunicación del Estado, que no creo que los medios de comunicación del Estado, pertenecientes al Estado, den informaciones que no tengan que ver con el Estado, pero por otra parte, los medios que no son de comunicación del Estado, que dan informaciones falsas, que dan informaciones que puedan atentar, que den informaciones que, como su artículo 49, en el último párrafo, dice que van en contra del honor, de la intimidad, de la dignidad, de la moral. Yo considero que regular es poner en orden. Y quiero que no salgamos del debate de que se le quita la libertad de expresión, de que esa persona no son libres, de que esa persona se le está violentando su derecho, porque no se está censurando, no se le está diciendo que no pueden hablar, no se le está suprimiendo su derecho, sino que se va a organizar, se va a ordenar en regla aquello que no lo está. Otra gente que quiera preguntar. Emigdio tiene una pregunta. Emigdio. Sí, perdonen, tenía el micrófono desactivado. Usted habló sobre poner en orden, pero no cree que para poner un orden entre las sociedades por medio de un contrato social se debería hablar entre todos, no importa la opinión de cada quien. Puede ser una opinión dañina, que atente contra la seguridad de muchos, pero no por eso deberíamos rechazarla. Bueno, ¿No cree? eso lo dice usted, que no por eso debe ser rechazada, pero si esa opinión es dañina, como usted lo estableció, si esa opinión va a otros derechos fundamentales de la Constitución, los violenta, entonces sí debe ser regulada. Sobre lo del contrato social, que planteó muy bien Rousseau en su obra El Contrato Social, es precisamente de ahí que nacen los poderes del Estado y que nacen los senadores y los diputados. Y yo creo que si se hace una ley para regular eso, es precisamente a través de estos mecanismos de decisión democrática que el Estado nos provee. Sobre ese punto, si me permite. Sí, claro, puede. No sé si lo han notado, pero en cada una de sus intervenciones vuelvo a recalcar el hecho de una filtración de por sí de lo que son las informaciones que se vean. Pero desde el primer instante que se da
filtrar una información y a limitar otra, no se está privando de libertad en ella. Habla más fuerte. No se priva de libertad al delimitar una información sobre otra. Bueno, aparte de que está fuera de tiempo, su pregunta, la libertad no estamos hablando de que se regule, de que se suprima. Estamos hablando de que se regule, de que lo que vaya a decir vaya en regla y que no atente contra derechos fundamentales de los ciudadanos. Es cuanto. Bien, vamos a proceder a escuchar el tercer y último orador de la bancada en contra. Adonis Cabrera. ¿Se encuentra Adonis? Sí. Muy bien. Secundando la posición de nuestra bancada, nos encontramos en contra de que el Estado regule la libertad de expresión de las personas, porque como lo dice el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 49 de la Constitución, el cual establece que todos tendrán derecho a opinar sin interferencia. La libertad de expresión es un principio de un derecho fundamental que apoya la libertad de un individuo o un colectivo de articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias, censura o sanciones. Nosotros, como Estado libre y democrático de derecho que somos, estamos en contra de que el Estado regule las informaciones, puesto que todas las personas son libres y tienen el derecho de decidir qué creer y qué no creer. En un Estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben de ser libres. El derecho a la libertad de expresión es simplemente inviolable. Esto es cuanto. Sobre su punto. ¿Me permite, Adonis? Sí, claro. El Estado debe de garantizar el bienestar colectivo e individual. En caso de que los derechos estén encontrados entre un bien colectivo y un bien individual, ¿cuál tú crees que debe de primar? ¿El individualismo o el de la mayoría? ¿Cuál bienestar debe de primar? Yo considero que la mayoría de personas, como libres que son, tienen el derecho de decidir si algo está bien o algo está mal, y el hecho de que el Estado quiera imponer una información, o sea, no significa que la persona lo vaya a creer. La persona simplemente toma lo que ella quiere tomar como cierto y lo que no lo rechaza. Sobre tu punto, ¿tú crees que el tweet de Trump, que hizo uso de un derecho individual de expresarse, pero que afectó a una mayoría, pudo haber sido prevenido si esa información se hubiera regulado? ¿Quiénes fueron más afectados? ¿Trump o las personas que se intoxicaron? Bueno, Trump estaba en todo su derecho de hacer uso de su libertad de expresión, y las personas que lo hicieron, o sea, lo hicieron por voluntad propia. Él en ningún momento los estaba obligando, o sea, todas las personas son libres de decidir qué hacer y qué no hacer. ¿Quiénes fueron más afectados en tu entender? Bueno, a mi entender, las personas son libres de hacer lo que ellos quieran. Si usted se deja afectar, es responsabilidad suya, no del Estado. Es su responsabilidad. Pero uno de los dos fue más afectado. A tu entender, ¿quién fue más afectado? ¿El que hizo el tweet o el que se intoxicó? A mi entender, las personas son libres de decidir lo que ellos quieran y nadie puede interferir en eso, ni el Estado ni ninguna persona. Tengo una Las pregunta personas son usted. simplemente libres. Tengo una pregunta para usted. Sí. Tú, bien. Eduardo, o yo. Bueno, dale tú, Eduardo, está bien. Disculpe, sí, voy a ser breve. Habla usted, pues, de que Trump estaba en todo su derecho, pues, de hacer dicho comentario. Quisiéramos Claro que saber sí. particularmente desde nuestra bancada si es un derecho entonces velar contra el bienestar y la seguridad de miles de ciudadanos, los cuales se vieron afectados por intoxicaciones en los hospitales estadounidenses por datos comprobados. Entonces, ¿es un derecho atentar contra el orden público?
Bueno, como vuelvo y les repito, en ningún momento se estaba obligando a nadie a hacer nada. No se estaba obligando a nadie a hacer nada. Quien lo hizo fue por su libre decisión. Todas las personas son libres de hacer lo que quieran. Y si usted sabe que hizo lo mal hecho, pues usted se tiene que abstener a las consecuencias. A usted nadie lo estaba obligando a hacerlo. Pregunta de seguimiento, y voy a ser breve. Establece en su argumento, incluso en su breve descripción, pues de recordar el debate, que es una obligación del Estado velar por lo que es el bienestar de la ciudadanía. Por ahora dice que el Estado no tiene que ver y no le incumbe el daño que pueda causar en la población un descontrol del orden público que va establecido en la Constitución como un deber esencial estatal. ¿Se contradice? El Estado simplemente debe de respetar la decisión de cada persona, el derecho de cada persona. Esa es la responsabilidad del Estado. Todos los individuos somos libres y cada quien decide qué camino tomar. Sí, Luis Alfredo. Muchísimas gracias. Este debate ha concluido. Debido a que, pues, si estás recibiendo, no se pueden recibir más preguntas en este tiempo. Bien, podemos dejar de compartir pantalla un momento. Vamos a dedicar solamente un minuto cada uno, un minuto cada juez para decir una deliberación no sobre cuál equipo, más bien algunas recomendaciones puntuales. Yo tengo 4 recomendaciones. Tenemos un minuto límite. Shamir, tú me callas si paso del minuto. 1. Tienen que enmarcar. ¿Qué significa tienen que enmarcar? Y se lo digo desde hoy como truco. Ustedes tienen la libertad. En ningún momento dice que era República Dominicana el tópico. O sea, yo leí el tópico y no decía República Dominicana. Yo leí el tópico. Entonces ustedes en la primera hora, el primero que habla a favor puede enmarcar. El primer orador a favor puede enmarcar según su conveniencia. Obviamente siempre y cuando sea un tema justo y no sea muy difícil. Segundo, gente no portavoz. La gente no portavoz puede participar más. Hay mucha gente no portavoz que no la escuchamos en este. Sería bueno escucharla para que también apoye y se siente respaldo a su equipo. No significa que los que no son portavoz no pueden preguntar. Tercero, no se dejen llevar de las tantas preguntas que le quieran hacer. Usted decide a quién prestarle la pregunta, cuándo no, y no nos impongamos, porque también aquí hubo el caso de sobre su punto, repetido en menos de 10 segundos, cuando él quizá lo escuchó. Entonces no es necesario recordárselo en el mismo momento, porque él no tiene que parar lo que él está argumentando para ese fin. De mi parte, solamente daré esos 4 recomendaciones para tomar en cuenta ahora en el segundo debate que va a iniciar. Una cosa, si me deja decirla. No tenemos ahora ese espacio. Vamos primero con Shamir, después David y después, entonces, vamos a dedicar 1 o 2 preguntas o comentarios. Buenas. Básicamente Jesús marcó varias cosas que tenía. Sí, tengo que destacar que en algunos casos, como decía Jesús, ustedes tienen el derecho a decidir quiénes o no pueden hacer la pregunta. Incluso vi que algunos tenían el tiempo encima, por ejemplo, el tiempo de conclusión, que era los 5 minutos, y permitían hacer la pregunta. Ustedes están en la libre decisión de que si ven que va a pasar el minuto donde usted va a concluir, usted puede pararlo y no aceptar más preguntas y seguir con su conclusión. Entonces, creo que ese es el punto más importante, porque luego la argumentación vi que mucho ha mejorado desde la semana pasada hasta aquí. Y vi también que muchas personas preguntaron que no estaban entre los 3 debatientes, pero sí se animaron a preguntar. Eso es un punto a favor. De mi parte es todo. Buenas noches, felicidades a ambos equipos por el desenvolvimiento que tuvieron a la hora de manejar este tema. Tengo 3 recomendaciones básicamente. La primera es, por favor,
deben respetar el procedimiento, porque cuando no se respeta el procedimiento, entonces se desvirtúa el debate. Entonces, es muy importante que respeten el procedimiento. ¿Y qué quiero decir cuando digo respeten el procedimiento? Por ejemplo, deben conocer cada uno su rol. Si usted su rol es introducir y enmarcar el tema, ya usted sabe qué es eso, no salga de ahí. Y los demás deben saber que deben seguir la línea que ya pautó el primero que habló y deben reforzar eso que se dijo, no añadir cosas nuevas, porque eso lo que hace es que debilita lo que dijo la persona anterior. Y también ahí mismo deben llevar una secuencia argumentativa y no preguntar por preguntar. No pregunten para que los jueces vean que ustedes preguntaron, porque eso es lo que puede, en vez de ayudarle, afectarte. Deben hacer preguntas puntuales sobre la base del argumento. Así que esas son mis recomendaciones. Gracias. Bien, la participación tuya, Martínez. Bueno, era lo único que quería decir. Usted, como juez, cuando usted estaba haciendo su evaluación, usted hablaba de que nosotros, o sea, la bancada a favor, nosotros teníamos ese privilegio de que nosotros podíamos enmarcar. Y que usted decía que en los temas no había algo que decía República Dominicana. Pero si usted se da cuenta, el primer orador, Eduardo de la Cruz, él no solo se refería a temas aquí en República Dominicana, él dio ejemplo también, por ejemplo, la Unión Europea, dio ejemplo también lo que pasa en España y también campañas mundiales de lo que pasa acerca de esto, solamente para que lo tome a consideración. Claro, por eso mencionamos, pueden enmarcarlo, no deben. O sea, yo no dije que aquí no se enmarcó, sin embargo, se puede enmarcar de una forma un poco más evidente y que eso enmarcado se defienda también. Si otro se sale, ustedes pueden decirlo. Es como si el primero hubiese dicho en Ecuador. Bueno, y si el otro, el en contra, no habla de Ecuador, ya está fuera del tema. Y esa es la ventaja que tiene el que está a favor. Pueden marcar las cosas. Vamos a pasar directamente con el segundo debate. Los resultados los vamos a hablar más luego. Recordándoles que tenemos que concluir este paso a las 10. Entonces, vamos a iniciar con el segundo. Shamir, the floor is yours. En esta ocasión, ya se me fue la que se eligió aquí. Bueno, pues Jorge será quien estará diciendo si van a estar a favor o en contra en caso de la moneda. Vamos a compartir. Jorge, ¿cara o escudo? Yo estoy viendo si hay otro Jorge por ahí en el chat. No, creo que eres el único. Jorge Chiatti. Sí, escudo. Escudo, vamos a la flip. Saben que si sale lo que él eligió, entonces está a favor. Salió en contra, así que está en contra del tema, que en este caso es deben erradicarse los deportes que involucren animales. Vamos a proceder a dividir los equipos. Los que estén con Jorge van a defender de que no deben erradicarse los deportes. Exactamente. Que involucren animales. Bien, señores, pueden caminar. Suerte. Miren a ver si les sale Jorge. Están en contra. Rápidamente hablando de que el fin que debemos tener en este debate, y le está hablando la casa a favor de que se deban eliminar los deportes que involucren animales, y vamos a establecer lo primero sobre de que se debe tratar de que este crimen contra la vida, como son los deportes, sea
erradicado, ya que es un biocidio. Y un biocidio es todo acto que entrañe la muerte o el maltrato de un animal. Y esto es un crimen contra la vida de los animales. Entonces, voy a ir directamente a una ley, la voy a consultar, me parece que es la ley de protección animal y tenencia responsable 248, que promulgó nuestro presidente Danilo Medina, el expresidente, en el artículo 4 sobre la protección de los derechos de los animales, y no me voy a basar solamente en la República Dominicana, pero vamos a utilizar y partir de este debate sobre él. Es obligación del Estado salvaguardar los derechos de los animales y su igualdad ante la vida y protegerlos contra, ojo, el desprecio, el irrespeto, la desatención, el descuido, el abandono, el maltrato y la crueldad a que son sometidos. Se deben cuidar las especies y el hábitat. El artículo 2 dice, todo animal tiene derecho a ser respetado, pero no es el artículo de esta ley, sino del sentimiento internacional que fue establecido en la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que dice, todo animal tiene derecho a ser respetado. El hombre, en que tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho a exterminar a los otros animales o a explotarlos. Y rápidamente leeré que todo animal no debe ser sometido a los maltratos ni actos crueles. Si la muerte de un animal es necesaria, debe ser instantánea, indolora y que no genere angustia. Entonces, voy a también cerrar con que todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal es un biocidio, el artículo 10 de esta declaración. No quiero irme muy personal ni nada, sino que con lo que está claro en el ordenamiento internacional, que habla sobre los derechos que tienen los animales y que la mayoría de estos crímenes hacen que estos animales sean explotados y hacen que estos animales vayan en detrimento de lo que es su integridad. Y yo no voy aquí a plantear argumentos, sino a establecer de lo que se va a hablar en el debate, y por eso fue que dije los puntos claros que ya más para adelante nuestro compañero va a desarrollar. Ha sido todo. Si hay alguna pregunta, puede rápidamente hacerla. ¿Sí? Bien, una pregunta precisamente ante, bueno, la bancada a favor ha marcado de manera realista, más no objetiva, ciertamente, ante la cuestión que estamos tratando. Entonces, en base al aspecto que nos está dando, dice la bancada a favor que entonces que existe desprecio y respeto y todos los derechos que se vulneran de los animales en lo que es, pues, los deportes que lo involucran. Claro, el hecho de que animales fallezcan en estos deportes a la hora de ser explotados, el hecho de que animales, por el hecho de que están siendo utilizados para algo que no es su naturaleza, ya es por tanto un maltrato. Estos mueran o no mueran, o estos hagan ese deporte bien o no lo hagan bien. Es un maltrato y eso lo desvirtúa de su naturaleza. ¿Alguna pregunta de seguimiento? Una pregunta de seguimiento. Claro, sí, entonces, deseamos saber entonces en qué base jurídica fundamenta pues la bancada a favor de que los deportes con animales involucran un desprecio y respeto, considerando que un aspecto en ciertos países, pues los deportes que incluyen animales son legales. Claro, son legales, y por eso es que la Declaración Universal de los Derechos del Animal más no es vinculatoria para los estados firmantes, pero sirve para que los estados puedan regular y puedan crear leyes que vayan a favor de los animales. Ahora que los estados no hayan decidido en su gran parte crear mecanismos que puedan regular este maltrato, este desprecio, este irrespeto a derechos animales, ya es otra cosa, que sus ciudadanos deben velar para que esos animales ya se les salvaguarde lo que son sus derechos. Hasta aquí la pregunta, ya creo que no va a quedar más tiempo porque vamos a entrar en el minuto 5. Entonces, ya yo enmarqué básicamente lo que se va a decir en el debate, que mi compañero va a desarrollar, y que vamos a seguir entonces con esto. Puede seguir el siguiente. Gracias. Primer orador en contra. Bien, buenas noches. La bancada contraria ha dicho que se maltrata a los animales, que se abandona, de que se les somete a torturas, cuando los animales que son parte de deportes están sometidos totalmente a lo contrario. Los animales que son
parte de un deporte, son parte también de la tradición de las sociedades. Quitarle a las sociedades el derecho a ejercer este deporte, que cabe resaltar en nuestra Constitución y en nuestra legislación, se habla del derecho que tiene el ciudadano del deporte como un medio de recreación. Y estos son deportes. Entonces, coartar a una nación de una tradición tal, por ejemplo, como República Dominicana, las peleas de gallos, en España, los toros. Sobre su punto. Voy a ¿Puedo? continuar. En España, sobre los toros, podemos ver en Inglaterra una tradición que se ha convertido parte de la sociedad del Reino Unido, la carrera de caballos gracias a su monarca. Es quitarle la identidad a una nación. Bien es cierto, los animales son importantes, pero nada como la sociedad. Que, por ejemplo, podemos mencionar, y mi padre era un hombre que bregaba con gallos, y les aseguro que si alguien estaba bien cuidado aquí eran esos animales. Se le daba una buena alimentación, se le llevaba al veterinario con frecuencia, se vigilaba cada una de las cosas que hacía, cómo defecaba, que otros animales no lo golpearan, que otros animales de la casa tampoco fuesen a hacerle daño, porque eran parte importante de la familia. ¿Para qué uso? Bueno, para el uso del deporte, porque el deporte, por ejemplo, en nuestro país, la pelea de gallos, es un deporte de una tradición familiar que no debe ser erradicada. Pregunta. Los animales son parte, sí, Giancarlo. Ok, gracias por permitirme. Usted mencionó la pelea de gallos, su familia, etcétera, argumentos personales, y habló también sobre la corrida de los toros en España. Entonces, yo quisiera saber si la corrida de los toros, las peleas de los gallos que involucran a veces muerte de los gallos en su mayoría de veces, y la corrida de los toros que involucran la muerte de estos que luego son llevados al matadero, si la caza de liebres, si la caza de patos, la caza de aves, todos esos deportes mencionados por su servidor, si no constituyen un maltrato al animal. No es más ni menos que el resultado que tendrían estos animales si estuvieran en su hábitat natural, la muerte. Porque los gallos de por sí son animales por naturaleza, violentos, que se van a someter a peleas. Los toros son animales impulsivos, que también van a tener el mismo resultado si están en espacios abiertos. Es lo Pregunta. mismo. Pueden. Entonces, decir que va a ser el resultado como que era la muerte, que se haga antes o que se haga después, no importa el orden. Sería lo mismo decir que matar a un hombre no hace ningún daño porque es lo mismo como que se va a morir, pero no la pregunta. En mi caso, la pregunta, no, yo voy a hacer una no pregunta que no tiene que ver. El humano al mismo nivel que el animal. Para mí no es claro. Ok, eso es su argumento personal, pero el sentimiento internacional y de los estados es mi planteamiento de la realidad, porque yo supongo que usted se come animales, pero no se come personas, ¿o sí? Claro, pero son animales que están criados para eso. Pero ¿por qué usted se come animales y no se come personas? Disculpe, la pregunta se la estoy haciendo a usted y si me permite hacérsela, puedo. Puede. Ok. Sí, claro. La comunidad internacional en la Declaración Universal de los Derechos del Animal, la República Dominicana en su ley 1268 sobre la protección de los animales, establecieron o no establecieron que se debe mitigar y crear leyes que vayan en detrimento o que vayan en regulación de lo que son los maltratos animales, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Okay. Tal como se establece que las galleras son reguladas por estos departamentos que protegen la protección, que protegen, que se eviten daños a los animales y torturas. Todo el mundo sabe que un gallo que está golpeado y va a morir, se le induce a la muerte. Tal como dice la ley que usted mencionó. Y vuelvo y les reitero que los animales y los seres humanos no están al mismo nivel, lamentablemente. Por eso no podemos decir que da lo mismo matar a una persona que matar a un animal porque no lo es. No tiene más preguntas. Sí, terminó mi tiempo. Bien, vamos a proceder con el segundo orador, que es Emigdio. Buenas.
aquí responderé de una vez al argumento usado por el compañero exponente Natanael sobre la explotación a los animales usados en el deporte. Él refirió que su familia o su padre era un reconocido gallero o gallero en su comunidad, pero hay que tomar en cuenta que toda exhibición, según la Declaración Universal de los Derechos Animales, toda exhibición y o espectáculo que constituye novedad o que es el deporte gallero, que sirvan de ellos, son incompatibles con la dignidad humana. Entonces le pregunto a usted, señor Natanael, ¿sabría usted responderme cuánto es el tiempo de vida promedio de un gallo dejado libre en la naturaleza? No, no sabría responder. Son 12 años. 12 años. Y me podría contestar cuánto tiempo en promedio vivían los gallos que poseía su padre, aún teniéndole los cuidados que le tenía. No, porque normalmente lo terminaba vendiendo. Pero no tuvo él algún gallo que puso a competir bajo su nombre directamente. ¿Perdón? No tuvo él un gallo que puso a competir bajo su nombre directamente, que él mismo llevó a la gallera a competir. Claro que sí, a veces ganaba, a veces perdían, pero no. No, está bien. Pero ¿sabe usted cuántos años de vida en promedio vivían esos gallos? No le puedo decir porque nunca tuvimos un gallo hasta su muerte. Bueno, entonces le recomiendo leer la literatura que dice que aquellos animales, dígase gallos en este momento, que son usados para peleas o demostraciones de tipo de confrontamiento físico, generalmente sus años de vida son acortados en menos 4 años. ¿Sabe usted de esto? No, no lo sabía. Y si todo animal tiene el derecho a vivir y según el artículo 4 de la Constitución, el Estado tiene el derecho de proteger o la obligación de proteger su vida, entonces no estaría esas acciones del deporte gallístico en contra de la vida del gallo en sí. Sobre su punto. Creo que también el Estado tiene una responsabilidad para con la sociedad, sus símbolos que expresan su nacionalismo y su cultura. Y creo que este compromiso va por encima que el compromiso que tenga con un animal, porque estamos hablando con un compromiso con la sociedad. Está bien. Señor Luis Alfredo, puede preguntar. Luis Alfredo. Bien. Estimado, usted, como ya lo ha dicho, está a favor de la erradicación de los deportes que conllevan animales, o sea, entre los cuales está la pelea de gallos. O sea, usted quiere erradicar un deporte que ya es considerado legal, por lo tanto cumple con todos los requisitos del Estado y se ve por la seguridad de cada uno de los animales, además de que está ampliamente arraigado a la cultura dominicana y que provee de sustento a muchas familias, y no solamente eso, sino que pelear, luchar, es parte de la naturaleza del gallo, o sea que nosotros solamente estamos recreando lo que generalmente pasa en la naturaleza, y todo eso básicamente con los requisitos necesarios para garantizar la protección de cada uno de los animales. Por eso es legal y es avalado por el Estado. ¿Sí o no? Ok, señor Luis Alfredo, pero podemos acordar primero en que aquellas peleas son hechas bajo un ambiente artificial. Que naturalmente podemos acordar que aquellas peleas que son organizadas entre gallos son hechas bajo un ambiente y contextos artificiales. Son organizadas de manera artificial, sí, pero es lo que se realiza en la naturaleza. Entonces podemos decir que el gallo en sí no está cumpliendo su función natural, puesto a que como macho de su especie, el gallo tiene que competir con otros gallos por el sexo o por los derechos de reproducción. ¿Por qué compite el gallo en la gallera? Según el gallo en la gallera, tú dices que la naturaleza compite para reproducirse. Según desde su punto de vista del gallo, aún en la gallera él está peleando para reproducirse. No creo. ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque no hay hembras, no hay gallinas en su entorno. Dígase. Pero de forma natural, ¿él pelea para qué? Para proteger su territorio y para reproducirse. En ambientes naturales. Entonces, según él, en la gallera, él no está peleando para proteger su territorio y para reproducirse. ¿Pero de quién es el territorio? De la gallera, ¿no es del gallo? ¿O sí? O sea, a él lo llevan a un territorio y él pelea con el otro
para, según él, defender su territorio y para reproducirse, ¿sí o no? En la gallera no creo que sea eso, porque si usted se fija en los rituales que se hacen antes de pelear, antes de que los gallos peleen, los acercan y muchas veces también los manipulan para que en ellos surjan sentimientos de rabia contra el otro gallo. ¿Por qué hacen eso? La pregunta es, o sea, el gallo no está cumpliendo su función natural de defender su territorio en la gallera. No. ¿Y por qué él pelea entonces? Como ya le dije, ¿conoce usted el ritual que hacen los galleros para inducir la rabia en los gallos? Tiempo. Utilizan diferentes métodos que son legales. Muchas gracias, por el estimados. Muy buena la sección de preguntas y respuestas, pero le quedan 10 segundos para terminar su argumento. Bueno, ya 8. Pues está bien, paso. Ok, gracias. Bien, vamos a la parte del látigo. Y es que básicamente este debate se ganó solo. Nosotros no tuvimos que hacer mucho esfuerzo, ya que toca el segundo, perdón, toca el segundo orador del equipo en contra. Ay, sí, excúsenme. Ay, Dios mío, la emoción. Está bien. Gracias. Sí. Corresponde a Jorge Chiatti. Buenas noches a todos, y está claro de que estoy por parte de la bancada que hablan a favor de mantener las peleas, más bien los deportes con animales. Y quiero hacer referencia a las palabras de la bancada que estaba hablando a favor de erradicar los deportes. Y en ese caso, uno de ellos hace referencia a legislaciones internacionales, y quisiera decirles de manera resumida en ese punto que quitar los deportes con animales representa eliminar el sustento de miles de familias, no solo en República Dominicana, sino en cualquier país donde los animales sean utilizados para ese deporte. De hecho, esos animales representan costumbres milenarias de miles de pueblos. Por tal razón, son acogidos dentro del patrimonio cultural de esa nación. Y si queremos hablar de legislaciones internacionales, como lo hizo la bancada que hablaba a favor, les mencionamos la UNESCO, que claramente protege el patrimonio cultural de cada nación, donde sus símbolos, su música, todo lo que compone la cultura de esa nación debe ser respetado, conservado y protegido. Eso es en el ámbito internacional. Ahora, yéndonos al ámbito local, la bancada a favor hizo referencia a la ley 248-12, que habla sobre la protección animal y tenencia responsable. Y quisiéramos preguntarle y dejarlo en la mente a modo de reflexión: ¿cuándo se ha hablado de desprecio? ¿Cuándo se ha hablado de maltrato? ¿Cuándo se ha hablado de desatención en los animales que los ayuntamientos están encargados de velar en los diferentes lugares de juego o de esparcimiento de las ciudades? En ningún momento, pues claramente, creo que es un punto que tenemos ambas bancadas en común. Claramente existe una ley de protección y tenencia responsable. Y si existe una ley de protección y tenencia responsable, eso indica que todas las actividades que se ejecutan, sea en galleras o sea en cualquier rincón donde se esté jugando, es porque la ley está amparando esas actividades que se realizan. Y además, que eso se está realizando, como se está realizando de cara a la ley, se está garantizando el buen cuidado, el buen trato, la buena alimentación de sus animales. De no ser así, creo que hasta el momento no tuviéramos ni una gallera en el caso de República Dominicana, o no tuviéramos ningún corral donde se hacen los toros para las peleas. Por lo tanto, luchar en contra de eliminar los juegos que incluyen animales es luchar en contra de la economía, en contra del patrimonio cultural de la nación. Y no es justo que por caprichos individuales se ponga en riesgo la salud económica de la colectividad. Es cuanto. Sobre su punto. Sobre su punto. Sí. Sobre su punto, pues expresando que somos de la misma bancada, solamente para el hecho de afirmar la pregunta que vamos a realizar,
considera de su parte, de parte de la bancada, pues que representamos, que usted había rescatado lo que es el peso económico que tiene. Es entonces los deportes con animales un sustento económico para muchas familias en República Dominicana y a nivel mundial. Eso es positivo. De hecho, podemos recordar el caso de los días que llevamos de pandemia y que los meses anteriores en su auge, los galleros exigían al gobierno dominicano los permisos para poder operar con libertad, porque el hecho de estar encerrados y limitados a desarrollar su actividad deportiva constituía una disminución de sus ingresos, y no solo del patrocinador del juego, sino de todas las familias involucradas en esa actividad económica que garantiza el cuidado, la buena alimentación de esos animales, no solo en República Dominicana, sino en cualquier parte del mundo. Hay dos preguntas del equipo contrario, de Giancarlo Emilio. No, yo no voy a preguntar. Hay que tienen la mano levantada. Ah, parece que la tengo yo de ahorita. Ah, no, sí, perdón. No más preguntas. Ya no queda tiempo. Perfecto. 10 segundos. Tercera participación del equipo a favor. Bien. Ya vamos a decir las razones por las cuales ganamos este debate, más que claras, y pusieron consideraciones económicas, sociales, por encima de los derechos del animal, y no hablamos de que hay un derecho por encima del otro, no voy a introducir ningún argumento nuevo, solamente voy a dejar claro de que en la misma Declaración Universal, donde los estados son firmantes, pusieron al nivel de los derechos de las personas los derechos de los humanos, así como los derechos, como las personas tienen derecho a su actividad económica, los humanos tienen, los animales tienen derecho a que se les respete su hábitat y a que se les respete su vida y que no sean maltratados. El hecho de considerar que como patrimonio cultural, por ejemplo, la corrida de toros, se debe preservar simplemente por ser un patrimonio cultural de la UNESCO, es como decir que se deben matar personas porque un país lo considera como tradición. Entonces, poniendo en cuenta y en contexto lo de la declaración que dice que tienen el mismo nivel. Entonces, estuvimos hablando sobre ponderaciones internacionales que pusieron al nivel de los derechos de las personas, los derechos de los animales, como la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, la Ley 1268 sobre la protección y tendencia de los animales, que la misma bancada en contra utilizó, lo cual fue algo a nuestro favor, y también utilizamos una serie de prerrogativas como el biocidio, que es un concepto que viene donde todo acto entraña la muerte o maltrato de los animales, y queremos con esto establecer de que el derecho de los animales, su protección se debe preservar, y que cuando esto atenta contra la seguridad, atenta contra la subsistencia de los seres humanos, no se debe simplemente permitir, porque no se soluciona un problema con otro problema, sino que se deben crear mecanismos que hagan que las personas que por el hecho de que no están trabajando, en el caso de los galleros, ahora con el COVID, sino que busquen otro medio, o que el gobierno lo subsista, o que otro medio para que esa persona pueda subsistir. Porque, sobre su punto. Sí, claro, puede. Discúlpeme por las palabras que voy a decir ahora, pero me parece un poco precipitado y en cierto punto arrogante de que declare de por sí de que su grupo ha obtenido la victoria por el simple hecho de que está La pregunta, ¿cuál es? La pregunta directamente. Simplemente está viendo el hecho de que la cultura de por sí ha prevalecido por toda la existencia de la humanidad, y de que la prioridad que tienen las personas es preservar su legado histórico. Claro, pero también en Arabia Saudita y en esos países de la Biblia se apedreaban las mujeres, en esos países también mataban personas, la pena de muerte, y todo eso era por costumbre, todo eso era por cultura, y eso no quiere decir que está bien. Entonces el hecho de defender un punto porque sea arraigado a la cultura es algo muy egoísta, ya que son animales que tienen derechos y se debe preservar lo que es su vida y se debe evitar ser maltratados. No podemos irnos de que por el hecho de pregunta que sea de continuación. otra gente que tenga otra pregunta. ¿Puede? ¿Nadie más? Ok, pues una persona de su misma bancada tiene la mano levantada.
Eduardo y luego la persona de mi bancada. Bien, bueno, la pregunta es puntual. ¿No considera pues la bancada a favor de que se está tergiversando el tema, poniendo argumentos que claramente no han salido por parte de la bancada en contra, como son que pues en el deporte se incurre al maltrato animal? Bien, nosotros no estamos refutando argumentos de la bancada a la que usted pertenece, sino que estamos reforzando y diciendo las razones por las cuales obtuvimos la victoria, una avasalladora victoria, sobre que los animales son maltratados y de hecho se mueren, como lo estableció en su intervención Ecmidio, que habló sobre los gallos de los 4 años de vida y los 12 años de vida en su hábitat natural. Pregunta de seguimiento, Ecmidio, ¿tiene la mano levantada? ¿Me permite con la pregunta de seguimiento que había hecho anteriormente? Espérate, no hay una persona de mí. Ok, Está la pregunta antes de los 5 minutos. Bien, ¿está usted consciente que la única razón por la que las Naciones Unidas y muchos países no han eliminado dichas actividades con animales por preservación cultural? De hecho, se regularon en la Declaración Universal. Regularon, pero nunca se eliminaron. ¿Está consciente? Déjeme continuar ya para terminar. Y es que la competencia de las Naciones Unidas no es vinculatoria en el hecho de poder eliminar acciones de los estados, ya que son estados soberanos y que simplemente pueden proponer que los estados hagan. No tienen ninguna capacidad para eliminar nada en ningún estado. ¿Es cuánto? Vamos a escuchar la última participación del equipo en contra. Muchísimas gracias, miembros del jurado. En ese sentido, no vamos simplemente a poner el verbo obtuvimos, porque consideramos que el criterio de asociación acerca de la victoria de este debate queda a mano de nuestros capacitados jueces. Pero de cierta manera sí vamos a decir las razones por las que consideramos que nuestros argumentos han sido lo suficientemente competentes para demostrar de que acá estamos en contra de lo que es la erradicación de los deportes que involucran animales. Reiterando los puntos pues, que fueron expresados por nuestros oradores, en primer lugar, estableciendo la importancia cultural y social que tienen dichos deportes que involucran animales en lo que es la economía no tan solo nacional, sino también en sistemas internacionales, como mencionó nuestro primer orador, por citar las peleas de gallos en la República Dominicana, en las cuales constituye, tomando ya las palabras de nuestro segundo orador, un gran sustento económico para decenas y cientos de familias en República Dominicana entre el desarrollo de la vida económica nacional. En ese sentido, pues, tomando también, pues, lo dicho y expresado y reiterando ante los jueces por la bancada a favor, habían dicho de que es un derecho vinculatorio que tiene cada país a atenerse a jurisdicciones internacionales, como es, pues, la Declaración Universal de la Protección Animal. Pero en ese sentido, pues, desde un principio hemos dejado claro de que existe una jurisdicción nacional que permite y legaliza lo que es las peleas con animales, incluyendo y también extrapolando la situación a lo que son las peleas de gallos, que constituyen un sustento social, económico y también cultural de la República Dominicana. De cierta manera estableciendo también en síntesis las cualidades biológicas y genéticas, las cuales también la bancada pues a favor se encargó de afirmar mucho en un contexto pues sacado de puesto a que reiteraban de que se incurría en un maltrato en lo que es el deporte. Sin embargo, se hacían exentos y al parecer no les dio tiempo a investigar todas las regulaciones que existen ante la legalidad de los deportes, como son el deporte de gallos, que su segundo orador se reiteró en recalcar y hacer un fluido diálogo, el cual nunca pudimos entender cuál era el objetivo, pero que de cierta manera pues no establecía ninguna base jurídica en la cual se podría establecer de que incurre un maltrato en lo que es los deportes con animales. De cierta manera, para cerrar, nos gustaría simplemente citar la base principal por la cual nosotros hemos brindado nuestro argumento, que va basado en la protección animal que existe con los deportes que involucran animales y también el sustento que incluye eso para cientos de familias a nivel cultural y económico, que no debe ser exento y es responsabilidad del Estado velar porque dichos sustentos económicos de la vida nacional de la sociedad pues sean mantenidos y no sean vulnerados. Y también pues citando en esa base lo que es la ley de protección animal que nos encargamos de reiterar, en la cual establece excepciones jurídicas ante la legalidad de un deporte que realmente se establece en la República Dominicana, como es la pelea de gallos, y que la bancada pues
a favor, pues se encargó de reiterar en su segundo argumento. Sin más, distinguidos jueces, miembros presentes, pues deseamos reiterar de que la bancada en contra ha presentado los suficientes argumentos para pues, extrapolar nuestro punto hacia un punto verídico, realista y no sacado de contexto, en los cuales hemos presentado suficientes bases jurídicas como culturales y étnicas. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pregunta hacia Giancarlo Rodríguez. Ok, voy a ser específico y si gusta puede responder sí o no. En las peleas de gallo, en las corridas de toros, en la caza de liebres, hasta en la equitación de caballos y hasta en la natación que hacen algunos perros, se ve disminuida su calidad de vida y son maltratados esos animales y son sacados de su hábitat natural, ¿sí o no? Bien, gracias por su pregunta. Nos vamos a tomar pues, el atrevimiento de responder como has considerado, puesto que consideramos que la vida de los animales es un asunto muy importante. Y de cierta manera sí estamos tratando de que cuando existen los diferentes mecanismos y existen los diferentes métodos que están instaurados en la República Dominicana para deportes, como había mencionado pues usted mismo, la equitación, las peleas de gallos, la caza de liebres, lo cual no podríamos considerar un deporte, puesto que en República Dominicana, que ha sido específicamente el marco que usted ha recalcado, no se considera la caza de liebre como un deporte. De cierta manera existen mecanismos para velar por el bienestar de estos animales, donde no se violentan, de cierta manera, no se violentan en su totalidad lo que son sus derechos, y también, pues, estos mecanismos velan no solo por la protección de sus animales, sino también por las personas y ciudadanos, pues, que se incurren en estos deportes. En ese sentido, al ver que se acabó el tiempo para preguntas, deseamos cerrar y, pues, agradecer a cada uno de ustedes por estar presentes dentro de nuestros argumentos. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Hemos concluido los dos debates del día de hoy. En el día de mañana vamos a estar haciendo públicos los resultados. Así es, tienen que dormir primero para que puedan descansar. Muchas gracias a todos los que han permanecido hasta aquí, hasta esta hora, que tenemos unos 18 minutos de retardo con la hora prevista para culminar. Vamos a seguir todas las semanas intentando organizarnos mejor para que terminemos puntual. Pues gracias a todos los que se unieron, las personas que se unieron por primera vez hoy. Esperamos que volverlos a ver, Emilio, Jorge, Natanael y a todos los demás. También esperamos volverlos a ver en vista de la clasificatoria que existe en búsqueda del premio. Pues unas palabras últimas de parte de David y Shamil. David y Shamil. Dale, David, primero. Bueno, muy bien. Felicidades a ambos equipos. Sigan así, reforzando cada uno de sus formas de debatir, porque la clave del éxito de un debatiente es nunca quedarse como seguro de que es un buen debatiente, sino que se mantenga en ese proceso de cada día ir mejorando y reforzando y ver esas áreas donde ha fallado y donde cree que puede ser mejor. Así que nada, éxitos y nos vemos en el próximo. Como venía diciendo, hemos mejorado muchísimo desde la semana pasada y debemos seguir, como decía David, en ese aprendizaje constante. Y solo queda decirle que seguimos reforzando el tiempo que le toca a cada participante. Deben de tener pendiente de que aún usted quiera la palabra y tenga buenos argumentos para rebatir, tiene que esperar que se le ceda. Siempre tengan pendiente eso, porque queremos reducir la cantidad de tiempo y tampoco queremos que el argumento que esté planteando uno de los de cualquier bando quede en el aire. Entonces, solo es por decir. Felicidades a los dos equipos. Vamos a tener ahora que deliberar y está complicado porque ambos lo hicieron muy bien.